¿Preparados para una nueva inmersión? Chequead vuestro equipo de buceo porque ya nos sumergimos. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Agua, un podcast de la Red Podcastidae. Hoy, en Planeta Agua, nos sumergimos en aguas del Estrecho de Gibraltar para hablar con el doctor de Stefanis, doctor en Ciencias del Mar por la Universidad de Cádiz, cofundador de la Asociación CIRCE y experto en el estudio de cetáceos, a los que ha dedicado toda su trayectoria profesional. Hola Renaud, bienvenido a Planeta Agua y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Hola, buenas gracias a vosotros por invitarme. Hablar de orcas no es fácil, ya que son animales complejos a muy diferentes niveles. Entonces vamos a intentar empezar por el principio para situar al público. ¿Cómo clasificamos taxonómicamente a las orcas? Bien, estamos hablando de cetáceos, ¿vale? Que son mamíferos marinos. Son una especie que ha salido del mar, bueno, hace millones de años, y desde tierra ha vuelto a ingresar en el mar. Entonces, tiene todas las características de los mamíferos, tienen pelo, tienen sangre caliente, respiran aire, sobre todo tienen mamas y dan de mamar a sus crías, y el nombre de mamíferos. Entonces son especies que es una especie que está más relacionada con nosotros de lo que podemos llegar a pensar. Ajá. Y más a nivel dentro de los cetáceos, están en la misma familia de los delfines, ¿verdad? Efectivamente, no tenemos que confundirlo con ballenas. Aunque las llamemos ballena asesina o asesina de ballenas, que es una mala traducción realmente, estamos hablando de que a nivel de mamíferos marinos tendrían por un lado pues, todo lo que son los pinípedos, todo lo que son focas, para que nos entendamos, y por otro lado lo que son ballenas y delfines. Y dentro de las serían los cetáceos. Dentro de los cetáceos los dividiríamos ya por un lado a lo que son odontocetos en sí, y luego ya lo que son misticetos. Misticetos son los que son ballenas. Las ballenas, la gran diferencia que tienen con los odontocetos es que no tienen dientes. Entonces, dentro del mundo de los odontocetos, pues tendríamos lo que son las orcas, y dentro si no me equivoco mal, son Globicefalidae, creo que son cabezones también, que están emparentados genéticamente con los calderones, y pues son directamente pues más parecidos a los delfines de lo que podemos pensar, sí. Ajá. ¿Y podemos encontrar orcas en cualquier océano y mar del mundo? Las orcas están repartidas por todo el mundo. Entonces, lo grande y lo interesante que tienen las orcas, como otros cetáceos realmente, lo que pasa es que, bueno, que al final la orca coge y acapara toda toda la cámara, por decirlo de alguna forma, toda la prensa, pues son especies que se han ido adaptando a lo largo de los últimos 50.000, 60.000 años a diferentes tipos de dietas. Entonces tenemos cetáceos que pueden alimentarse, como en el Estrecho de Gibraltar, de atunes. Tenemos orcas que se pueden alimentar de atunes, tenemos orcas que se pueden alimentar pues de pequeños arenques, y de pingüinos. En el hemisferio sur tenemos bastantes grupos de orcas que se alimentan prácticamente solo de pingüinos, de focas también, o incluso de grandes ballenas como la ballena franca o el rorcual común en aguas del Atlántico Central, por ejemplo, o lo que pueda ser el Pacífico. En el Pacífico también se adaptan a comer lo que son salmones, por ejemplo, en toda la zona de Vancouver y toda la zona de Canadá principalmente, y también de mamíferos marinos y dietas mixtas. A esta especialización en alimentación, ¿es a lo que hace referencia el término ecotipo? Ecotipo, sí. Lo que busca ecotipo realmente, la palabra, tal como la entiendo yo, realmente no sé cómo está definida en el diccionario, ¿no? Pero yo creo que la palabra encima no existe como tal, que es una traducción directamente del inglés. Realmente yo creo que, o sea, realmente se asemeja a lo que es el tipo de ecología que tiene. El tipo de alimentación va a dar el tipo de estructuración social que tenga, va a dar el tipo de acústica que tenga, va a dar el tipo de natación que tenga, el tipo de intervalos de nacimiento. Realmente va a darlo absolutamente todo. Una especie, o sea, nosotros realmente para lo que es el proyecto de vida animal, sin entrar en filosofía y en psicología, no, nos queremos alimentar para poder reproducirnos y reproducirnos para transmitir nuestros genes. En este caso, la alimentación es la clave.
si nosotros nos alimentamos de una cosa, para poder reproducirnos tendremos que alimentarnos bien y toda nuestra estrategia de vida, parámetro de historia natural, vendrá referencia a qué tipo de alimentación que tenemos. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos orcas, por ejemplo, que se alimentan en Canadá de salmones. Los salmones, pues a lo mejor no necesitan grupos pequeños o era una especie muy, muy abundante y era bastante fácil, entre comillas, cazarlas. Y pues parece ser que no se asusten mucho con todo lo que es la actividad acústica de las orcas. Entonces tenemos tamaños de grupos muy grandes, entre los 15, 20 individuos, lo que son las matrilineas, que pueden convivir conjuntamente. En el caso del estrecho de Gibraltar, por ejemplo, tenemos grupos familiares que se alimentan de orcas, de atunes, perdona. El atún, a la que oye un silbido de orca, le tiene que salir un sarpullido tremendo porque salen pitando de la zona. Entonces, para poder perseguirlos, para poder cazarlos, las orcas los van a perseguir. Y los van a perseguir durante una media hora más o menos. A lo mejor me estoy yendo, pero es importante ver que el tipo de alimento que tengan va a hacer que sean unas orcas muy silenciosas. ¿Por qué? Porque si no ahuyentan a todo lo que son los atunes. Y luego son grupos familiares que rápidamente rompen. Es decir, que rápidamente, como mucho, tenemos 6 o 7 individuos dentro de las familias de orcas. A la que empiezan a tener crías y demás, son grupos que se van fragmentando y que van cazando por su cuenta. ¿Por qué? Porque cuando van a cazar un atún lo tienen que cazar en grupo, entre 5 o 6, le van rodeando de alguna forma como si fuera una jauría de perros o de lobos, y luego se alimentan toda la familia de un solo atún, pues cada 2 horas, cada 3 horas, con lo cual a nivel estratégico no pueden tener una familia muy grande o grupos muy grandes, se van separando por el tipo de... ¿Esto qué es lo que hace? Esto hace que la comunicación acústica sea diferente, esto hace que los grupos sociales sean diferentes y esto hace que la reproducción sea diferente de alguna forma. Entonces, al final, sí, el ecotipo viene a hablar de lo que es su tipo de alimentación, pero su tipo de alimentación hace que toda su ecología tenga diferentes tipos diferentes. Vale, qué pasada. ¿Y qué es esto de las sociedades matrilineales, Reno? Que se habla mucho de ello ahora con las orcas. Bien, con las orcas y con otros cetáceos. Nosotros, de alguna forma, claro, y nosotros, de alguna forma, somos estructuras bastante matrilineales también. Lo tenemos que entender de la siguiente forma. Nosotros, en el caso de las orcas, o sea, tenemos diferentes tipos de sociedades, ¿vale? En el mundo animal, sobre todo en el mundo animal, digamos, no social, ¿vale? Dentro de lo que hablábamos antes, sobre estrategias de caza, sobre la alimentación que tengan, pues van a tener un conocimiento o una cultura, digamos de alguna forma, que van a tener que transmitir a sus crías. ¿Por qué? Porque si tú quieres, además de reproducirte bien, tener crías que tengan un éxito reproductivo también, vas a tener que darle las mejores herramientas, es un poco como ser humano al final, donde vas a educar a tus hijos y demás para que sean más fuertes y se puedan reproducir también. En el caso de las orcas, al final, todo esto reducido a lo que es la parte animal pura y dura y biología pura y dura, ¿eh? No hablemos de filosofía, de ética, de moral y demás. No entro ahí, sino simplemente en lo que es el instinto animal de per se, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una cultura o unos conocimientos que nosotros vamos a transmitir. Y una genética que nosotros vamos a transmitir. A lo largo de los 60.000 años, las orcas que cazan atunes en el estrecho son más pequeñas y achatadas que las de Vancouver, que son más grandes y más fuertes, por cualquier tipo de que estratégicamente sea mejor, ¿vale? Entonces, esto es simplemente transmisión genética. Pero tenemos también transmisión cultural. La transmisión cultural es la que te va a enseñar a cazar el atún en jauría o la que te va a enseñar a cazar un pingüino asomándote a la costa y mirando, sacando el ojito a ver dónde hay pingüinitos. Eso se transmite a través de las líneas de madre. Es decir, nuestras madres le van a enseñar a las crías, bueno, o una abuela, bueno, o sea, a unas crías. Estas crías van a tener unas crías a su vez con machos que no están en esa manada, y ahí está el criterio y la cuestión bastante importante, ¿vale? Los machos están en otras manadas, en otra matrilineal, digamos así, ¿vale? Los machos no, los padres no, los machos sí que están. Entonces, para que nos entendamos, tenemos una hembra que tiene una cría hembra y una cría macho,
Ujú. Al cabo de 5 o 6 años, al cabo de 10 años, esta madre tiene otra cría hembra y la cría que ella ya había tenido hacía 10 años tiene a su vez una cría macho y una cría hembra, ¿vale? A lo largo de 5 años, para que nos entendamos bien. Ujú. Todo depende de esta de la línea materna, pero los padres nunca aparecen por ahí. Son solo machos que son hermanos de todas esas familias. Entonces aquí lo que tenemos es una transmisión totalmente vertical del conocimiento. Entonces, tú tienes tu estrategia de caza férrea, fuerte, véase, vararse para coger una foca o en el caso de los arenques, pegar un coletazo ¡slac! Que haga que los pececillos se mueran y los puedan capturar, y una transmisión genética directamente vertical en donde el macho es simplemente un ente reproductor que llega, reproduce y se va. ¿Qué es lo que tenemos en realidad? Tenemos varias familias como las que te acabo de comentar. Si dos familias de estas se juntan, sería la familia A y la familia B. Ujú. La familia A se reproduciría, o sea, las hembras de la familia A se reproducirían con los machos de la familia B y al revés, las hembras de la familia B se reproducirían con los machos de la familia A. Y al final, pues todo el mundo se iría, cada macho a su olivo, y los machos se irían con sus madres en sus familias A y sus familias B. Es decir, que los machos volverían con sus madres. Ujú. O sea, No sé si más o solamente menos hay, lo hemos sí, entendido. solamente hay entre familias cambio genético, no, ¿no? No cultural, No cultural. efectivamente. Vale. La cultura sí, a la hora de que llega un momento en donde a lo mejor son 10 individuos dentro de esa familia y la tendencia va a ser que la hembra más alejada de su madre, por las crías que ha tenido y demás, se vaya separando. El primer año a lo mejor se ven un 90% del tiempo, el segundo año un 80%, el tercer año un 70%, y al final acaba creando su propia manada, su propio grupo. Ojo, aquí va a tener la cultura de su madre inicial. Esto es lo que llamaremos un pod. ¿Vale? No, un clan, ¿vale? Un clan de diferentes pods. Los pods son las familias de A y B que te he explicado inicialmente. Estas van a ir separándose y la cultura como tal la van a guardar porque viene de una materna ancestra de hace 5.000 años, 4.000, la que haya evolucionado esa técnica, y la genética pues más o menos va a seguir ahí. Igual también. No sé si más o menos lo siguen. La idea es que luego tú tienes una transmisión cultural vertical desde la madre hacia abajo, no como en el caso de los delfines. En el caso de los delfines, lo que tenemos es una transmisión, una estructura social de tipo fusión-fisión. ¿Eso qué significa? Es un poco lo que tenemos el ser humano también, en donde tenemos nuestra familia de siempre, que va a ser nuestra familia matrilineal, donde a la madre, la abuela y demás nos vamos a ver también. La diferencia es que aquí el padre sí que está dentro de la familia, pero al final la madre es lo que más tira. Cuando has tenido hijos ya lo ves también. O sea, al final, esta línea materna la vas a tirar, aunque los machos pues, de primates en este caso sigamos por ahí pululando y estemos ahí y aportemos a la transmisión cultural e innovemos en cultura nueva y demás, que esas son unas cosas que no te he comentado, pero bueno, luego lo podemos hablarlo. Y de alguna forma tenemos, por otro lado, amistades que hacemos a largo plazo que estarían dentro de tu estructura o de tu clúster, ahora que hablamos tanto de clústeres, de tu clúster familiar, y luego teníamos amistades de fusión-fisión. Para que nos entendamos un poco con toda la historia que tenemos ahora, lo que buscamos para que no haya problemas epidemiológicos es romper esta fusión-fisión. ¿Vale? Esta fusión-fisión que son amigos que tenemos de un día o de 2 días o de un año o de meses y que luego no tenemos, pero que nos van a transmitir culturalmente mucho también. ¿Vale? Los delfines son de ese tipo de estructura. Las orcas son exclusivamente matrilineales. Tienen unas sus ventajas y otras sus desventajas. Claro, y una pregunta, cuando en esa familia A o B de la que nos estabas hablando, la hembra original, la hembra madre original muere, que no sé Se rompe el grupo. se rompe, vale. Sí, y hay una cuestión muy interesante, y es que muchas manadas, al final, los machos, pues los grandes machos, los machos pueden tener o la aleta dorsal muy grande o la aleta dorsal muy pequeñita. Ujú. Al tener muy grande, al final son unos machos, son unos patosos que no os podéis ni imaginar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos, cuando hay una caza, por ejemplo, en el estrecho, yo no he visto un macho cazar en su vida, en el estrecho. Es decir, que se alimenta porque cazan sus hermanas y porque su madre está ahí.
Ahora bien, en el momento en que las madres se rompen, los grupos normalmente se acaban rompiendo, que formarían el 1A y el 1B, para que nos entendamos, ¿vale? La familia 1A, 1B, 1C, ¿vale? Así están nombradas luego en Canadá, por ejemplo. Pero esos machos normalmente tienen una esperanza de vida de 2-3 años una vez que se rompe la manada. Los machos grandes o adultos y demás. ¿Por qué? Porque la madre no está para protegerles, hermanas le dicen, mira, majete, búscate la vida. Al final la esperanza de vida del macho es de a lo mejor 30, 40 años y la esperanza de vida de la madre es de unos 70, 80 años. De las hembras, perdón. Una diferencia Y eso es debido abismal. simplemente a... Sí, es bastante interesante porque luego al final lo que sí que tienes es una transmisión cultural bastante férrea de parte de, pues, otra vez de la madre. Es una estructura muy, muy materna. Qué bonito. Y bueno, centrándonos ya en las orcas Para el macho no tanto. Bueno, para el macho no tanto. Quiero decir qué bonita Ya. a nivel biológico. Y bueno, centrándonos ya en las orcas que podemos ver en nuestras costas, en el estrecho, son orcas que las podemos ver durante una determinada parte del año, ¿no, Reno? ¿Qué temporada es? Las orcas que tenemos aquí, vamos a acotarlas un poquito a nivel europeo, si te parece. Tenemos, por un lado, orcas en todo lo que es la parte de Noruega, Islandia, Groenlandia. Son orcas que se han especializado en comer arenques, ¿vale? Estas orcas pues, tienen una distribución espacial, por lo que hemos podido ver, de esa zona exclusivamente. Luego tenemos otro grupo que genéticamente es diferente también, ¿vale? Aquí ya no hablo de sociedad, ni de estructura social, ni nada, sino de genética pura y dura, en donde los grupos pues, están relacionados entre sí desde hace más de 8.000 años. ¿Por qué 8.000 años? Por las glaciaciones que hubo, que hizo que el hielo fuera acotando la zona de campeo de las orcas, con lo cual hay que entender toda la evolutiva de las orcas, por lo menos en el Atlántico y Mediterráneo, bueno, Atlántico, Mediterráneo y demás, de los últimos 8.000 años, realmente. Es decir, todo lo que ha pasado nuevo es de los últimos 8.000 años. Entonces, realmente lo que tenemos es otro grupo genético que probablemente se alimente de cetáceos. No está muy claro, no hay mucha información sobre ellas. Son unas orcas pues, que se pueden ver en lo que es Inglaterra, lo que es el sur de Islandia, Madeira, Azores. Y luego tenemos otro grupo que son las que nosotros llamamos la orca ibérica. La orca ibérica, que probablemente también sea la misma que la orca de Canarias, de Mauritania y de Marruecos, ¿vale? Pero que principalmente tiene procesos de migración y demás a lo largo de lo que es la península ibérica. Lo vemos en el estrecho de Gibraltar, más o menos de diciembre a agosto, a final de agosto. A final de agosto se piran, se largan, se van, migran y se van a lo que es todo lo que la zona del Cantábrico, del cañón de Cambretón, de todo lo que es la zona del suroeste de Francia, ¿vale? Entonces están todo lo que es la cornisa cantábrica. Entonces, ahora mismo deben de estar por ahí, están migrando por ahí. Lo que hemos visto ahora, por ejemplo, de que interaccionaban con veleros son precisamente esa migración de orcas que ha ido migrando hacia allá. ¿De qué se alimenta? Se alimenta exclusivamente de atún. Punto. No hay otro tipo de dieta. En los estudios que hemos hecho de relaciones isotópicas de isótopos estables, en donde vamos a buscar relaciones entre isótopos de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, de azufre, de hidrógeno, lo que hemos visto es que solo comen una cosa, y esa cosa, por fraccionamiento isotópico que llamamos, sería el atún. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque hemos hecho experimentos con la Fundación Loro Parque, por ejemplo, en donde hemos ido alimentando a las orcas que tienen en cautividad y muestreándolas a lo largo de los meses para ver cuáles son esas relaciones de lo que te he dicho, carbono y nitrógeno. Es decir, que son seguimientos de muy largo plazo que nos permiten, con técnicas bioquímicas, saber realmente su dieta en los últimos 30 años, 20 años. Es más, tenemos muestras también de lo que es la Estación Biológica Doñana, que esto también a través de programas con la Fundación OPA y con la Fundación Biodiversidad, hemos podido ver que a lo largo de los últimos 100, 150 años no han cambiado su dieta. Es decir, que las muestras que tiene el Loro Parque de hace 100 años se corresponden bioquímicamente con las de ahora. Eso es bastante interesante, porque no hay, claro. Pero eso también entraña un problema,
Y es que si hablamos de que la orca es muy inteligente, en realidad más lerda que el copón. ¿Por qué? Porque es que si no hay atún, ¿qué pasa? Eso te iba a No preguntar, eres porque claro, capaz, hemos claro. vivido una crisis del atún rojo importante. Bueno, yo creo que todavía la vivimos. Es Bueno, decir, sí, sí. Lo que pasa efectivamente que se hubo ha unos recuperado. años Sí, como muy que estaban todo el día en prensa este tema. sí. Y El problema es qué? que estaban en prensa, pero no en el mar. Ya. Perfecto. Entonces, el problema que hubo efectivamente en 2005, al 2010, 2015, digamos, Ujú. había un estrés terrible de cara a las orcas porque ya no había atún rojo. Entonces, al no haber atún rojo prácticamente, al haberse prácticamente extinto comercialmente, eh, prácticamente no se podían alimentar. Como son tan inteligentes y se han adaptado tanto y tienen una estructura social matrilineal que no les permite evolucionar realmente muy rápido, porque, porque no tienen esa transmisión de fusión-fisión que comentábamos antes. Los delfines mulares, por ejemplo, se adaptan y aprenden a pescar a toda pastilla, con nuevas técnicas, con nuevas interacciones y demás, porque el conocimiento se transmite de una forma horizontal y vertical de alguna forma. En el caso de las orcas, como solo se transmite verticalmente, tiene la ventaja, que es un poco la ventaja de Gollum, ¿no? De es mi tesoro, y es mi conocimiento y mi... Claro, es un poco de xenofobia entre orcas, ¿no? Al final, en donde realmente ese conocimiento no baja y en ese sentido, pues el problema que han tenido es que muchos grupos no se han sabido adaptar y han muerto. Y han muerto muchísimos grupos sociales. Las tasas de supervivencia de cría eran las mismas, pero el problema que teníamos es que la supervivencia de las crías al cabo de un año era del orden de un 30 o un 20%. Es decir, durante 3 años fue de 0%, es decir, que no había crías. Entonces, si bien los adultos no se morían, no había crías nuevas. Si no hay crías nuevas, no tiene sentido. Bueno, hay un problema gordo a nivel de población. Y bueno, la técnica que han utilizado estas orcas del estrecho, que bueno, luego recorren más partes de la península, como nos has contado, para cazar atunes, ¿cuál es? Bien, tienen, eh, a nivel de lo que tenemos publicado hasta ahora, para que nos entendamos, hemos descrito orcas que cazan atunes persiguiéndoles, ¿vale? Como tendríamos en lo que es la zona de Barbate durante el invierno. Aquí lo que aprovechan es, en todo caso, que no lo hemos dicho en ningún momento, la ruta gamética del atún rojo. El atún rojo se reproduce en el Mediterráneo a lo largo del mes de junio, mayo, junio, julio, digamos, más o menos. Entonces, al mes de julio se van del estrecho, se van muertos de hambre, empiezan a comer todo lo que pueden y se largan del estrecho y se van a hacer un periplo por el Atlántico Norte. No está muy bien establecida la ruta principal, pero sí hay bastantes rutas diferentes establecidas. Algunos van a Canarias, otros se dan un rulo por todo lo que es el Atlántico y otros vuelven directamente a lo que es la cornisa cantábrica y demás. ¿Vale? Entonces, cuando llega la primavera, ese atún que ha ido a alimentarse a zonas mucho más ricas, como pueden ser el Golfo de Vizcaya, vuelven otra vez a entrar al Mediterráneo. ¿Vale? Y en el Mediterráneo, cuando hay 24 grados justos, es cuando se reproducen, más o menos. Entre 22 y 24 grados justos se reproducen. ¿Qué es lo que pasa? Que han cogido, se han puesto gordos, sebosos y grasientos, no comen, que es una diferencia muy importante con respecto al verano, y por tanto se meten para dentro del Mediterráneo hasta a través del estrecho. ¿Qué diferencia hay entre la primavera y el verano que hemos dicho? Pues en verano comen los atunes y en invierno no comen. O sea, en primavera no comen. Si no comen en primavera, no necesitan ir a bajas profundidades. Van muy cerca de la costa, en aguas de unos 10 metros, 15, 20 metros de profundidad como mucho, y a lo largo de la costa se van metiendo para el Atlántico. En el caso de que coman, van a ir en el fondo a 300, 400, 500 metros. ¿Qué es lo que pasa? Que para pescarlos durante la primavera tenemos que poner redes y en verano podemos pescarles con cebo y con un anzuelo, porque sí comen, ¿vale? Para que nos sintamos un poquito. Entonces, la estrategia que tienen en primavera es diferente a la que tienen en verano. ¿Qué es lo que pasa en primavera? En primavera utilizan las estrategias de agotamiento, ¿vale? Entonces, lo que van a hacer es buscar grupos de atunes
que vayan migrando. ¿Cómo lo hacen? En silencio, calladitos y separados, pues la manada esta que hemos comentado antes, 5, 6, 7 individuos esparcidos por pues, todo lo que es el cañón de todo lo que es la ensenada de Barbate, por la zona de Conil, en Tarifa, pues crean ellos su propia almadraba. La almadraba es la red con la que se cazan los atunes, ¿no? Entonces, ellos mismos crean su propia red con escucha pasiva, calladitos, van escuchando los atunes llegar. A la que llegan, empiezan a comunicarse entre ellas por clics y por silbidos. Eso es algo que todavía no tenemos muy bien estudiado. Bueno, muy bien estudiado, no tenemos nada estudiado, de hecho. Creo que tenemos, podríamos decir, estamos trabajando en ello y no, es que tenemos como mucho media hora en 25 años de estudios de grabación. O sea que realmente no hay manera de grabarlos. Ahora queremos iniciar cosas nuevas y probablemente lo consigamos de aquí a 5 años. Pero ahora mismo lo único que sí que hemos podido es escuchar estos clics, estos silbidos, se coordinan y van persiguiendo el grupo de atún hasta que un atún rompe. Y, o sea, rompe, quiero decir, tiene un choque de ácido láctico, se le desprende de alguna forma todo lo que es la carne y las orcas llegan, cogen, lo capturan y se lo comen entre ellas. Esa es una estrategia. La otra estrategia es una estrategia que inventó, de alguna forma, un grupo familiar en 1998 y eso es una cuestión muy importante porque hemos podido ver toda la evolución de la estructura social, no sé si lo comentábamos antes, en función del tipo de alimento vas a tener un tipo de ecología u otro. O en función, ya no de tipo de alimento, sino de comportamiento que tenga tu alimento y de energía que te dé tu alimento. En este caso son atunes en verano, que ya no tienen tanta grasa, es decir, a nivel calórico mucho más pobres, pero que tienen una estrategia de nado, por decirlo de alguna forma, diferente a lo conocido hasta ahora. ¿Por qué? Porque son atunes tontos que cuando llegan al estrecho, si se encuentran en un barco, no salen corriendo, ¿vale? Yo estoy hablando como una orca, ¿eh? O sea, yo interpreto, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo oigo ruido de barcos pesqueros, sé que por ahí voy a poder encontrar grupos de atunes que no se escapen. Eso es maravilloso. Si hemos hablado antes de que la orca durante media hora está persiguiendo un atún de uno necesitaría cientos de atunes para poder mantener ese fitness, realmente. En el caso del verano, no tienen que hacer nada más que esperar a que un pesquero pesque el atún, que por eso es el comportamiento del atún que no se escapa, y pueden coger, cazarlo y comerlo tranquilamente. ¿Esto qué ha hecho? Ha hecho que durante esos periodos de tiempo, son julio y agosto, los grupos de orcas se pasan a ser de 2 o de 3 individuos. No necesitan ser más para cazar. Entonces, a nivel de ecología es muy interesante, a nivel de transmisión cultural también, porque de alguna forma, como esos grupos van cambiando, sí que tienes algún tipo de fusión-fisión. ¿Vale? Aquí te estoy hablando ya de memoria y de experiencia en el mar, ¿eh? Como te decía, lo que son las interacciones están descritas, las tenemos publicadas en la bibliografía, tenemos publicadas también en la bibliografía lo que son las estrategias de caza durante la primavera y esto que te estoy hablando lo tenemos publicado también en 4 artículos diferentes en donde se van viendo las variaciones de comportamiento y demás. Ahora yo creo que el trabajo interesante y uno de los trabajos que queremos empezar ahora durante este invierno, cuando podamos salir bien a navegar otra vez y demás, es empezar a ver el comportamiento 10 años después, 15 años después y 25 años después de que iniciemos el proyecto, con lo cual es un proyecto muy abierto. Y bueno, ¿y esta interacción al final con las pesquerías ha supuesto algún problema en algún momento de la historia entre pescadores y animales? Bien, al final lo que tenemos es, no me acuerdo cómo se llama, el libro de Hemingway. Entonces tenemos un pescador que pesca un pez, que lo lucha durante mucho tiempo y luego llegamos y en vez de tener, como en el caso de Hemingway, un tiburón que llega y se lo lleva, tenemos una orca que se lo lleva. Eso al final pues, puede conllevar una serie de problemas. Lo que pasa es que a nivel, vamos a entenderlo bien, a nivel social y a nivel de los pescadores en Tarifa, no sé si estamos en horario o no estamos en horario, como es blog supongo que es todos los horarios, ¿no? No se puede decir palabrotas, pero es una gran para los pescadores. ¿Por qué? Porque un atún a lo mejor representaba hace 20 años 1.000 euros, 2.000 euros, puede representar casi 4.000 euros. Entonces, una familia entera, que también
cuentan, de pescadores se va a quedar sin ese sustento si una orca llega y ¡flaca! Le roba el atún. Entonces hay que tener en cuenta también la cantidad de atunes que pueden llegar a pescar, las cuotas que tienen los mismos pescadores, porque claro, a los pescadores solo les dejan pescar tanto al año. Entonces realmente, en cuanto a impacto real en lo que son las familias, a nivel global, entendámoslo bien, de la pesquería de atún rojo en el Mediterráneo, es irrisorio, es un problema mínimo, no es ningún problema. Ahora bien, díselo tú a las 100 familias que están en Tarifa. Entonces, sí que representa un problema gordo para las familias de Tarifa y para las familias de todo lo que es el norte de Marruecos también, no lo perdamos, porque también interaccionan con los pescadores marroquíes. Entonces, en este caso, de alguna forma, durante esos años sí que representó un problema, porque ya no había atunes y ha habido un momento durante el 2005, 6, 7, 8, 9 y 10 en donde eso era una jauría para una jauría, no, una fiesta para las orcas, porque realmente tú las veías y estaban esqueléticas, tenían problemas de alimentación tremendos, pero paradójicamente la pesca del atún permitió que ellas sobrevivieran. No sé Sí, si entiendes el por qué, porque realmente durante esos años ellos se pudieron alimentar robándole de alguna forma a los pescadores, robándole o interaccionando como lo queramos llamar, sin entrar tampoco otra vez en sí, sí, moral sí. y ética, porque cada uno tendrá su forma de verlo, ¿no? Pero realmente esa interacción ha permitido que estas orcas sobrevivan y ahora lo que sí que se ha trabajado es desde en la administración, desde el Ministerio de Medio Ambiente, se publicó recién, bueno, hace un par de años ya, un plan de conservación para la orca que tenía en cuenta todo esto. Y gracias a que se han podido identificar esas interacciones y gracias por culpa de eso, lo que no podemos hacer tampoco es evolucionar ningún tipo de mecanismo que haga que esas interacciones no existan, porque si no nos estaríamos cargando a la población de orca. Lo que pasa es que entonces el problema es para los pescadores. Entonces lo hemos resuelto, se ha resuelto a través del Ministerio pidiendo más cuota para los pescadores de Tarifa. Entonces la paradoja final es que las orcas en el boletín oficial del Estado, porque todavía no se ha ejecutado, ya las cosas del Palacio van despacio, pues las orcas han permitido que se doble la cuota de atún rojo del estrecho para los pescadores. Y al final, pescando más atún, vamos a salvar más a la orca en el estrecho Gibraltar con los pescadores de verano. Entonces, realmente, efectivamente, es una interacción negativa de cara a los pescadores, es una interacción negativa de cara a las orcas, pero al final ha resultado positivo para ambos dos. Por una gestión, yo creo que se ha hecho bastante interesante desde los pescadores, empresas de avistamiento, bueno, los sponsors que digo yo, todo lo que son fundaciones que han financiado todos estos estudios, ministerio y demás, es bastante interesante. Y esas cuotas, Renault, solamente aplicadas al estrecho, a los pescadores del estrecho. Y no se pueden vender. Y no se pueden vender, que es el gran problema que teníamos, porque llegó un momento que los pescadores del estrecho decían, mira, vas a ir a pescar tu tía, es que no podemos. Entonces, ellos vendían su cuota a la almadraba. Entonces, en este caso, lo que se ha pedido es que la cuota que tengan, que la puedan vender y demás, pero que obligatoriamente tengan que utilizar esa cuota para pescar y no la pueden vender. Entonces, realmente, pero esto se ha pedido y está publicado en el Boletín Oficial del Estado. Ahora el Boletín Oficial del Estado, a través de sus emisarios en el ICAT, tendrá que solicitar este aumento de cuota que todavía no lo ha hecho, según me consta. Pero bueno, poco a poco se acabará haciendo y ya está, espero. Y bueno, ¿cómo podemos decir que están ahora mismo en la actualidad la población de orcas del estrecho? ¿Está en situación? Bien, la población de ostra con respecto al 2005 está estupendamente. Casi ha doblado en cuanto a número de individuos. ¿Qué es lo que pasa? Que respecto a hace 50, 60 años es un desastre. Hay muy poquitas todavía. Entonces, realmente está creciendo, pero a corto plazo o medio plazo. A largo plazo sigue estando en un estado de conservación bastante malo. Vale, vale. ¿Cuánto tardan en alcanzar la madurez sexual? ¿Son animales que...? Unos 10 Vale. años. Lo que pasa, a ver, la primera reproducción la van a tener a los 6, 7 años, lo que pasa es que luego la tasa de mortalidad de crías es elevadísima al principio. Tú ten en cuenta una cosa, que es que tienes que aprender ya no solo a tener la cría, sino a transmitirle culturalmente a tu cría. Es muy difícil a nivel de reproducción. Y en estas orcas, en las orcas ibéricas, ¿habéis podido realizar estudios que tengan que ver
con contaminantes para ver cómo están a ese nivel en contaminantes en tejidos? Sí, sí, efectivamente. Hemos hecho 2, 3 estudios contaminantes, principalmente con DDTs, con PCBs, y luego ahora queremos iniciar un par de proyectos nuevos con lo que son pues, otros tipos de contaminantes, lo que son plastificantes, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que tiene es que al estar en lo alto de la cadena trófica los contaminantes, al ir acumulándose y magnificándose conforme vamos subiendo en la cadena trófica, tienen un problema bastante grande. A nivel de PCBs, por ejemplo, se ha descrito en literatura que puede llegar a afectar a la reproducción. A nivel de otros tipos de contaminantes es muy posible que también pueda llegar a afectar. No te sé decir más porque realmente nosotros hemos participado en lo que son los estudios de cantidades y de concentraciones, pero realmente hay muy poquito descrito en cuanto a efectos reales que puedan llegar a tener Vale. a largo plazo. Y bueno, otra especie muy común en el estrecho son los calderones comunes. ¿Hay interacción entre orcas y calderones, Renaud? Pues mira, tenemos un par de artículos muy chulos en donde vemos que efectivamente existen interacciones. Hay interacciones en donde se podría creer que las orcas, pues no, los calderones le hacen un tipo de moving a las orcas. Es decir, los calderones viven en un sitio y de ahí no se mueven. Y cuando llegan las orcas los echan, pues lo que diríamos a patadas, pero a patadas es a patadas. Yo no he visto un comportamiento más divertido que eso en el mar. Porque salen, pero despavoridas las orcas. ¿Por qué es así? Realmente no lo sabemos. Dentro del artículo que tenemos publicado, que bueno, lo que hipotetizamos es que podrían comer lo mismo, lo que pasa que, bueno, con la técnica de isótopos estables que te he comentado antes, no es así. Podemos interpretar que podría ser porque uno se come al otro, pues con los isótopos estables tampoco, vemos que tampoco es así, y lo que entendemos es que, y lo que suponemos es que los grupos sociales de calderón común tienen una estructura matrilineal, exactamente igual que la de la orca. Es decir, conocimientos ancestrales que se van transmitiendo a lo largo de la madre. Si hace 200 años había cantidades ingentes de ballenas, de rorcuales, de cachalotes y demás en todo lo que es el Golfo de Cádiz, sur de Portugal y demás, también creemos que había un ecotipo de orca que se comían esas orcas, esos rorcuales y demás. Es decir, que era un tipo de orca que podía también comerse calderones y que podía comerse delfines, cetáceos de todo tipo. Y entendemos que ancestralmente ese comportamiento ha quedado por un comportamiento de defensa contra orcas que pudieran alimentarse de ellos. Como te digo, es un poco filosófico, pero en el estudio se explica bastante bien. Esta es la explicación que, bueno, el que me conozca sabe que siempre tengo una excusa, ¿no? Entonces, en este caso le hemos buscado una excusa a los calderones de las orcas también, ¿no? Es Porque lo que se ve en el estudio es que realmente zonas no solapan, ¿no? Las zonas no solapan ni de blas. Es decir, cuando los calderones se van del estrecho, sí que podemos ver orcas por todo el estrecho. Ahora, como estén los calderones, aquí no pasa nadie. No pasa nadie. No. O sea, no pasa nadie que se llame orca. Como seas negro o blanco, no pasas. Los yambulares sí, delfines sí, pero como seas calderón con orca, no pasa. No. Vale. Y bueno, en el estrecho también hay mucho tráfico marítimo. Esta amenaza para algunos cetáceos es también una amenaza significativa para las orcas o no es el caso? Yo no creo que sea el caso. Yo no creo que sea el caso porque realmente a nivel adaptativo son increíbles en el sentido de que, bueno, tampoco sabemos qué pasaría si no hubiese tráfico, pero bueno, el tráfico está, es parte del ecotipo también, del ecosistema también. Entonces, realmente, hoy por hoy, no creo que sea un problema de cara a las orcas. Y la razón fundamental te la digo porque es que las orcas cogen y se van a alimentar en un sitio en donde hay 400 barcos. Ya. La zona de pesquerías de atún es una zona muy importante en ese sentido. Y bueno, se me viene a la cabeza, hay un póster, salió un estudio muy bonito en Tenerife con calderones tropicales en los que, bueno, se probaba el estrés que tenían estos animales por barcos de whale watching todo el día
alrededor, ¿no? Sí. Por la alta presión que hay. ¿Hay algo similar hecho en el estrecho? Porque también No, hay... absolutamente nada. Esos son los trabajos que queremos desarrollar. Lo que pasa es que también el estudio que dices tú Ujú. es con comportamientos de huida o con deep tags que instalaron con el equipo de Natasha Aguilar. No es el de O no lo Natacha, es sabes. con la asociación Eso Tonina, con niveles de vale, no lo he cortisol leído. trabajaban. No lo he leído. Ujú. Vale, pues entonces no lo he leído. No lo he leído. No he leído el artículo. Vale, Este es vale. reciente, no es de este año, creo, del año pasado. Sí, sí, como mucho tendrá Sí, un año, una cosa sí. así. Ujú. Pues no lo he leído, no lo he leído y me lo leeré con mucho cariñmo. Nosotros ahora lo que estamos desarrollando es ver si podemos coger muestras, tanto de cortisol como otro tipo de glucocorticoides, Ujú. a través de drones, que es lo que vamos a experimentar la semana que viene y la siguiente. Entonces lo que cogemos es con drones, directamente cogemos del soplio y demás. Porque el problema que hay en ese tipo de estudios es si se coge biopsia o no. No sé cómo lo han cogido, a lo mejor lo han cogido con drones, porque sé que es el equipo Jacobo, ¿puede ser? Sí, Jacobo, eso es. Entonces Ujú. yo sé que ellos estaban pensando en hacer algo muy parecido también. Entonces no te sé decir, pero aquí de momento no lo hay. Sí que queremos desarrollarlo. Sí, porque es muy, qué guay, vale, es muy Sí. interesante. Y bueno, Reno, antes de despedirnos, ¿cómo podemos colaborar con CIRCE, con vuestro grupo de investigación? Bueno, nosotros tenemos ahora mismo, nos financiamos principalmente con proyectos grandes, con lo cual realmente financiación no necesitamos, pero sí que Ujú. necesitamos y vamos a necesitar sobre todo ahora eh, lo que son colaboraciones de recursos humanos, lo vamos a decir de alguna forma, ¿no? De voluntariado y demás. Con todo el follón que se ha montado estos últimos 6 meses y que todavía dura un año y medio, no podemos decir nada sobre si pueda venir a vernos a las oficinas y demás. Pero Mm. sí que queremos desarrollar en breve, y en breve te digo, de aquí a Navidades, una serie de programas para que la gente pueda trabajar desde su casa también y que cuando nos podamos ver ya y nos podamos abrazar ya y demás, podamos, bueno, dedicarnos a lo importante, ¿no? Que Ujú. ya pues tener más salida al mar y interaccionar más. También tenemos ya para el 2022 el Congreso Mundial de Orcas, que lo Eso te hemos iba a traspasado preguntar. de Mm. octubre, lo hemos pasado a octubre, lo de octubre lo queremos pasar al 2021, pero al final hemos decidido que lo pasamos a abril del 2022, que ya esperemos que estemos todos curaditos y que ya la ciencia tome riendas en todo esto que está pasando. Entonces, realmente, lo que yo lo invito a todo el mundo es a seguirnos en Facebook, Mm. principalmente. En Facebook, si nos busca por circe.org, creo que estamos, ahí va a recibir todas las informaciones y demás. Hemos estado parados durante 6-7 meses, que ha durado toda la pandemia y demás, Claro. por diferentes cuestiones. Pero a partir de ahora, la semana que viene, por ejemplo, empezamos una campaña nueva en todo el Mar de Alborán. Tenemos luego a las 2 semanas, 3 semanas, otra campaña en el Estrecho de Gibraltar. Durante el invierno quiero hacer una campaña también en la zona de Barbate, buscando las orcas de nuevo, que hace ya más de 10 años que no las buscamos por ahí, también por dejarlas un poco en paz de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando vayamos a sacar todo lo que son los programas de voluntariado, lo mejor es el Facebook. En el Facebook nos podéis seguir y demás. Y luego, bueno, a través de tu blog, supongo, no sé cómo Ujú. lo tenéis en cuanto saquemos temas de voluntariado, tanto en casa, como digo yo, como fuera, pues todo Todo lo lo que publicamos, quiera claro. colaborarlo, pues perfecto. Y luego sí que hay una cuestión también, estamos intentando desarrollar ahora, bueno, estamos intentando, no vamos a desarrollar ahora durante el mes de diciembre, enero, los cursos que solíamos organizar in situ también. No estaba muy convencido, pero sí que los vamos a desarrollar. Lo que pasa es que sí van a ser cursos online, pero con clases directas. No va a ser un sistema online de Sí, de los que llamo Moodle. yo de Juan Palomo, yo me lo guiso, me lo como, ¿no? La idea es que sean grupos de 10, 12 personas máximo, que realmente cuando veamos las camaritas nos veamos realmente las cámaras Ujú. y que se pueda interaccionar lo máximo posible. Entonces, en ese tipo de cursos, lo bueno que tiene es que a nivel financiero nos ayuda a poder salir al mar, es una de las formas de financiación que tenemos. Y luego, pues, a mí es que me gusta más hablar, como habrás podido ver, y contar lo que hacemos y demás. Entonces, realmente, o sea, lo que es a mí y a los otros profesores que tenemos también, nos encanta lo que hacemos. Entonces, estos cursos nos permiten, además, poder soltar realmente todo el conocimiento que tenemos y demás bastante interesante.
Y última pregunta, Reno, te quería, en el último curso, de hecho, al que asistí vuestro, nos comentaste que, bueno, que estáis trabajando en sacar la posibilidad de colaborar con vosotros y estáis haciendo un TFM, una tesis, con vuestros datos, ¿no? Que tenéis muchísimos datos y lo que queréis es ayuda para publicar con vosotros, claro. ¿Eso sigue en pie? Sí, Vale. efectivamente. Uh-huh. Sí, efectivamente. Nosotros, sí, efectivamente. Vamos a ver, la estrategia, a ver, nosotros trabajamos por bloques estratégicos de unos 4 o 5 años. ¿Vale? Entonces, el último bloque estratégico, el objetivo fundacional de CIRSE, para que entendamos, es el de crear una base de datos con datos para hacer estudios a largo plazo. Yo he utilizado esos datos, los he analizado. Philippe Verbock también los ha utilizado. Pauline Gauthier los está utilizando. Rufestan los ha utilizado. Al final, la gente viene, utiliza los datos y luego pues ya sigue sus carreras profesionales. Joan Jiménez, por ejemplo, también los ha utilizado. Susana. Hay muchísimos estudiantes que han venido. Algunos han hecho los análisis, los trabajos directamente en CIRSE, otros los han hecho en sus universidades y la idea es seguir con este. Entonces, realmente uno de los problemas que teníamos es que teníamos tanta información que era muy difícil de poder analizarla bien. Entonces, lo que hemos decidido, sobre todo en los últimos 3 años, es, primero, hacer una serie de proyectos en donde ponemos y realzamos toda la metodología que hemos ido siguiendo. En CETIMED, la web exacta no me la sé, si quieres te la paso, si se puede poner y demás. En esa página web podéis encontrar todo lo que son nuestras metodologías, pero sobre todo, efectivamente, lo que es una base de datos que hemos creado, que es la base de datos Gollum. Gollum, sabéis que es el portador del anillo inicial, el que lo robó inicialmente y el que era su secreto y demás. Nosotros, con los datos, y somos el primer grupo en Europa que lo hace, no queremos secreto, no queremos nuestros datos, nosotros no queremos nuestros datos. Entonces, hemos creado lo que es la base de datos Gollum, en donde todos los datos se van a poder utilizar por cualquiera. Vamos a pedir luego pues, autorías y demás científicas, porque es lo que nos permite luego poder seguir saliendo al mar investigando y demás, ¿vale? Pero realmente lo importante es que hay también una planificación estratégica detrás. Es decir, nosotros con los datos y a lo largo de estos 20 años sabemos a qué preguntas queremos contestar. La ciencia al final es contestar a preguntas. Y nosotros lo que intentamos es que cuanta más gente pueda participar en esa respuesta a preguntas, mejor. En este caso, me dices TFM, TFG, tesis doctoral. Sí, desde luego que sí. Estamos acabando ahora la puesta en valorización de todo lo que es la base de datos Gollum. En principio, a final de año ya estará preparada para que cualquiera pueda coger y descargar. Y sobre todo, supongo que organizaremos algún tipo de taller, algún tipo de reunión online. Ahora que se han puesto tan fáciles con Zoom, todo el mundo se ha acostumbrado. Yo el primero, yo era muy anti-Zoom y anti-Google Meet y demás. Pero sí que me doy cuenta que es súper útil y súper... Entonces, la idea es es ir haciendo pequeños talleres y demás que nos permitan ver realmente a qué preguntas queremos contestar en otros tipos, en otros sitios, con especies, ver hacia dónde, qué tipos de datos podemos conseguir también. Y de alguna forma, CIRSE ya no va a ser tanto centro de investigación como lo ha sido en los últimos años, pero sí una estación de campo puesta a disposición de muchísimos centros de investigación que tengan el mismo objetivo que nosotros. Lo único que pedimos también es que el resultado que se obtenga de datos a los que nosotros hemos puesto licencia Creative Commons, que se devuelva a la base de datos para que otros lo puedan utilizar también con la misma licencia. Es lo único que vamos a pedir. Es muy atrevido, lo digo, porque somos, como te digo, el primer grupo que pone 1 millón de fotos, por ejemplo, dispuestas para que cualquiera pueda hacer lo que quiera con ellas. Pero yo creo que a nivel de ciencia vamos a funcionar y vamos a avanzar muchísimo. Bueno, pues ahora sí nos despedimos, Reno. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en Planeta Agua. Y a todas y todos los que nos escucháis, recordad que tendréis información ampliada sobre esta entrevista en el blog www.godeeperproject.com, que nos podéis seguir en Instagram como @godeeper_blog o en Facebook como godeeperproject. De todas formas, tenéis todas las cuentas, plataformas y otros recursos que hemos mencionado a lo largo de la entrevista en las notas del programa. Hasta la semana que viene y, como siempre, nos vemos debajo del agua.